La primera gota de lluvia golpeó el parabrisas con un suave plink. Nada especial, hasta que el cielo desató su arsenal. Winston Caldwell entrecerró los ojos a través del aguacero, maldiciendo los viejos limpiaparabrisas de su camioneta, que emborronaban en lugar de limpiar. Al girar por el camino forestal sin señalizar, sus faros captaron un brillo entre los árboles que no debería estar allí. Bueno, eso desde luego no es equipo forestal reglamentario, masculló, deteniendo su camioneta en el fango. La lluvia golpeaba con fuerza su chaqueta de lona mientras salía, con las botas hundiéndose en la tierra blanda. Sus manos curtidas manipularon torpemente la linterna, y su haz de luz cortó la oscuridad para revelar lo que parecía ser un casco metálico parcialmente enterrado en el suelo del bosque. El corazón de Winston dio varios vuelcos. Después de 46 años arreglando de todo, desde tostadoras hasta aviones experimentales, reconocía algo extraordinario cuando lo veía. La nave, si es que eso era, se había estrellado claramente. Su exterior, elegante y en su día blanco, estaba ahora cubierto de lodo y restos del bosque. Su inusual forma de lágrima no se parecía a ninguna aeronave que Winston hubiera encontrado jamás. Sin pensarlo, extendió la mano y apartó un trozo de tierra de lo que parecía una portilla. «Hola», susurró. «¿En qué clase de lío te has metido?» Winston regresó al amanecer, equipado con cubos, trapos y las delicadas soluciones de limpieza que reservaba para sus proyectos de restauración más delicados. Los lugareños que veían su camioneta dirigirse al bosque cada mañana no tardaron en crear sus propias teorías. Al final de la primera semana, la mitad de Pinewood estaba convencida de que el viejo Winston Caldwell había perdido el juicio. «Limpiando chatarra espacial a su edad», exclamaba Marjorie, la del restaurante, mientras negaba con la cabeza y rellenaba las tazas de café. «Siempre dije que esos aviones militares en los que trabajó le habían revuelto el cerebro». Winston ignoró los susurros y las miradas acusadoras. Cada día, limpiaba meticulosamente otra sección de la nave, con cuidado de no dañar nada que pudiera ser importante. Al noveno día, descubrió lo que parecía ser un panel de control. Sus dedos, artríticos pero aún diestros, recorrieron los inusuales patrones grabados en el metal. Algo hizo clic bajo su tacto y un leve zumbido emanó desde las profundidades de la nave. «Ahora estamos llegando a alguna parte», dijo, permitiéndose una pequeña sonrisa. Winston nunca se había casado, nunca había tenido hijos. Sus compañeros siempre habían sido las máquinas que devolvía a la vida. Esta, sin embargo, era especial. Podía sentirlo. A la mañana siguiente, Winston llegó y encontró Viejo Loco pintado con spray sobre la sección que había limpiado parcialmente. Suspiró, buscando su disolvente. La gente temía lo que no entendía. Siempre lo había hecho y siempre lo haría. Había pasado demasiados años viendo al ejército ocultar tecnologías notables como para que le molestaran los cotilleos de un pueblo pequeño. «Buenos días, preciosidad», le dijo a la nave, dándole una palmadita en el casco mientras se ponía a trabajar para quitar el grafiti. «No te preocupes por ellos. No reconocerían un milagro ni aunque bailara la Macarena en su cocina». 3 adolescentes en bicicletas de montaña daban vueltas en el borde del bosque, observando a Winston trabajar. Hombre del espacio!», gritó uno. «¿Has encontrado ya algún alienígena?». Sus amigos estallaron en carcajadas. Winston enderezó la espalda, sintiendo cada uno de sus 73 años en la columna vertebral. «Todavía no», respondió alegremente. «Pero cuando lo haga, me aseguraré de decirles dónde encontrar especímenes para sus experimentos». Los chicos se alejaron pedaleando rápidamente. Con el paso de las semanas, la rutina de Winston se hizo familiar para el pueblo. Algunos días, Theo, el sheriff, aparcaba su coche patrulla cerca y le llevaba a Winston un termo de café. «¿Sabes?», dijo Theo una mañana, «el condado ha estado recibiendo quejas sobre que estás alterando el lugar de un accidente. Dicen que podría ser propiedad del gobierno». Winston tomó un sorbo del café hirviendo. Si fuera propiedad del gobierno, hombres con trajes negros habrían acordonado todo este bosque antes de que yo lo encontrara. «Sea lo que sea esto, Theo, nadie lo ha reclamado». «Aún así», replicó Theo, «puede que quieras tener cuidado. Jenkins, el de la ferretería, dice que has estado comprando algunos componentes inusuales». Winston se rió. «Culpable, tal como me acusan. Que algo se haya estrellado no significa que no pueda volver a volar». Al día siguiente, Winston llegó y encontró una notificación oficial pegada al casco. Condado de Evergreen. Departamento de Parques y Gestión de Tierras.
Aviso de estructura no autorizada /diagonal retirada de escombros. Objeto, estructura metálica no identificada. Ubicación, Bosque Nacional de Evergreen, sector G7. Infracción, manipulación y salvamento no autorizado. Código 115C. Por la presente se le ordena cesar todas las actividades relacionadas con este objeto. Un equipo de retirada llegará en 7 días para deshacerse adecuadamente de este material. El incumplimiento resultará en multas de hasta $15.000 y posibles cargos penales. Bartolomé P. Winslow, administrador del condado. Winston arrugó la notificación y se la metió en el bolsillo. 7 días. Después de casi 2 meses de limpieza cuidadosa y reparaciones menores, un burócrata quería llevar su descubrimiento a un desguace. Tendría que trabajar más rápido. Esa noche, Winston sacó el viejo baúl militar de debajo de su cama. Dentro estaban sus tarjetas de identificación de contratista militar, certificados y premios de décadas de servicio en proyectos que la mayoría de la gente nunca conocería. En el fondo, envuelto en un paño suave, había un pequeño dispositivo que había olvidado devolver cuando se jubiló, una herramienta de diagnóstico prototipo que podía interactuar con casi cualquier sistema electrónico. Quedársela había sido su único acto de rebelión contra los cierres de proyectos clasificados que había presenciado. Esa noche, podría resultar útil de nuevo. A la mañana siguiente, Winston llegó antes del amanecer, con su camioneta cargada de equipo de su taller. El bosque estaba inquietantemente silencioso mientras conectaba su dispositivo de diagnóstico a lo que creía que era el panel de acceso principal de la nave. A ver qué te hace funcionar, susurró. La pantalla del dispositivo permaneció oscura durante varios minutos antes de iluminarse de repente con símbolos desconocidos. Los dedos de Winston temblaban mientras probaba diferentes protocolos de conexión. En el intento número 23, la pantalla cambió, mostrando lo que parecía ser un informe de estado del sistema en inglés. Informe de diagnóstico del sistema. Energía, 18%, solo reservas de emergencia. Soporte vital, desconectado. Navegación, fallo crítico. Comunicaciones, desconectadas. Motor de alineación temporal, fallo catastrófico. Núcleo de memoria, 63% de integridad. Advertencia, campo de cronodesplazamiento inestable. Ancla temporal degradándose. Winston se quedó mirando la pantalla, con la boca seca. Motor de alineación temporal. Cronodesplazamiento. Esto no era solo un avión experimental, era algo mucho más avanzado. Desconectó su dispositivo y reanudó la limpieza con un propósito renovado, centrándose ahora en lo que parecían ser conjuntos de sensores externos. Hacia el mediodía, el vehículo de un guardabosques se detuvo junto a la camioneta de Winston. Una joven con un uniforme impecable se acercó, portapapeles en mano. Señor Calvel, soy la guardabosques Patel. Debo informarle de que está interfiriendo en la investigación de un posible lugar de accidente. Hemos recibido informes de actividad de salvamento no autorizada. Winston se limpió las manos en un trapo. Esto no es salvamento, es restauración. Hay una diferencia. La guardabosques miró la nave parcialmente limpia. Señor, sea lo que sea esto, necesita ser evaluado adecuadamente por las autoridades. He recibido instrucciones de darle una última advertencia antes de que comiencen los procedimientos de retirada. ¿Y quiénes son exactamente esas autoridades?, preguntó Winston, cruzándose de brazos. Porque, según mi experiencia, las verdaderas autoridades habrían estado aquí a las pocas horas de que esta cosa aterrizara. La guardabosques Patel se movió, incómoda. Mis órdenes vienen de la oficina del administrador del condado. Han programado la retirada para el lunes. ¿Lunes?, repitió Winston. Eso me da 4 días más. Gracias por el aviso, guardabosques. Después de que ella se fuera, Winston trabajó hasta que le sangraron los dedos, limpiando más a fondo los componentes externos de la nave. Mientras el sol de la tarde se filtraba entre los árboles, descubrió lo que parecía ser un escáner de huella palmar junto a la portilla principal. Sin pensar, colocó la palma de la mano sobre él. No pasó nada. Valía la pena intentarlo, masculló, volviendo a su limpieza. Esa noche, Winston no pudo dormir. Revisó las lecturas de diagnóstico que había grabado, tratando de dar sentido a los sistemas de la nave. Al amanecer, había formulado una teoría tan descabellada que casi se rió de sí mismo.
Pero las pruebas eran convincentes, las aleaciones inusuales, la terminología temporal en los diagnósticos, la interfaz en inglés. No era una nave alienígena, era tecnología humana, pero mucho más allá de cualquier cosa posible en la actualidad. Winston regresó al bosque con una batería de coche y equipo de conversión. Si su teoría era correcta, la nave solo necesitaba energía y alguien que entendiera sus sistemas básicos. Alguien como él. Los adolescentes regresaron mientras Winston conectaba los cables de alimentación a lo que creía que era un puerto de entrada auxiliar. Esta vez habían traído más amigos, unos 8, todos en bicicleta y con botes de spray. Mirad, es el profesor espacial otra vez, gritó el cabecilla. ¿Qué estás haciendo ahora, llamando a ET? Winston no levantó la vista de su trabajo. Algo así. Mi padre dice que estás malgastando los recursos del condado, dijo otro adolescente. Dice que deberían haberse llevado esta chatarra hace semanas. Tu padre tiene derecho a su opinión, respondió Winston con calma, haciendo los ajustes finales a sus conexiones. También dice que te despidieron de tu último trabajo por estar loco, continuó el chico, envalentonado por las risitas de sus amigos. Ante esto, Winston finalmente dejó de trabajar. Se giró para encarar al grupo, con sus ojos azules afilados bajo unas pobladas cejas blancas. Me jubilé tras 46 años diseñando sistemas que ni siquiera podéis imaginar. Ahora, podéis ayudarme a hacer historia o coger vuestros botes de spray y buscar otro lienzo. Los adolescentes intercambiaron miradas, momentáneamente silenciados por la intensidad del anciano. Entonces, el líder se encogió de hombros. Lo que sea, tío. Es solo un trozo de chatarra. Se alejaron en sus bicicletas, dejando a Winston con su trabajo. Al atardecer, Winston completó las conexiones de energía. Respirando hondo, activó el sistema. Durante varios segundos, no pasó nada. Luego, una suave luz azul comenzó a pulsar desde el interior de la nave, iluminando el bosque con un brillo etéreo. Eso es, susurró Winston. Vuelve a la vida. Las luces externas de la nave parpadearon y luego se estabilizaron. Winston observó con asombro cómo capas de barro y escombros simplemente se deslizaban del casco, revelando una superficie blanca e inmaculada debajo. La nave parecía estar limpiándose a sí misma. De repente, una interfaz holográfica se proyectó desde el panel de control, flotando en el aire frente a Winston. Mostraba un modelo giratorio de la nave junto a flujos de datos. Winston extendió la mano con cautela, sus dedos atravesando el holograma. Para su sorpresa, la pantalla respondió, haciendo zoom en la sección que su mano había tocado. Increíble, respiró. Un sonido mecánico atrajo su atención hacia el costado de la nave, donde una sección del casco se estaba reconfigurando, revelando lo que parecía ser una entrada. Winston dudó solo un momento antes de avanzar. Después de todas estas semanas cuidando de esta misteriosa nave, parecía estar invitándole a entrar. El interior era sorprendentemente espacioso, con un único asiento de piloto rodeado de interfaces de control. Todo estaba diseñado con una eficiencia elegante que hizo que el corazón de ingeniero de Winston cantara. Este era un diseño humano, pero evolucionado, refinado a un grado que confirmaba sus teorías más descabelladas. Mientras se acomodaba en el asiento del piloto, los sistemas de la nave continuaron activándose a su alrededor. Las pantallas se iluminaron, mostrando cartas estelares, diagnósticos del sistema y lo que parecían ser coordenadas temporales. Winston notó que las funciones de autorreparación de la nave estaban activas, restaurando lentamente los componentes dañados. Un pequeño compartimento junto al asiento se abrió, revelando lo que parecía ser un dispositivo de grabación. Winston lo cogió con delicadeza. Se activó con su tacto, proyectando una imagen parpadeante de una joven con un uniforme que no reconoció. La grabación estaba dañada, interrumpiéndose cada pocos segundos. Vuelo de prueba ATS de la nave clase Cronos, Heratius, interferencia estática interrumpió. Salto temporal exitoso, pero sistemas de navegación comprometidos, más estática. Aterrizaje forzoso inminente. Si la encuentran, por favor, entreguen esta nave a la doctora Eliza Cayed. La grabación se cortó por completo. Winston la reprodujo de nuevo, centrándose en el rostro de la mujer. Había algo familiar en sus rasgos, algo que tiraba de su memoria. Volvió a colocar el dispositivo en su compartimento, con la mente acelerada. Podría ser una coincidencia que la piloto casi dijera a Calvel. En sus décadas trabajando en proyectos clasificados, Winston había aprendido que rara vez existían las verdaderas coincidencias.
El estruendo de vehículos en el exterior sacó a Winston de sus pensamientos. Haces de linternas cortaron la oscuridad del atardecer mientras varias camionetas del condado se detenían cerca de la nave. Winston salió rápidamente del vehículo, colocándose protectoramente frente a él mientras los funcionarios se acercaban. Señor Calvel, gritó un hombre de traje. Soy el administrador Winslow. Este es su último aviso para desalojar las instalaciones. Retiraremos este objeto a primera hora de la mañana. Winston plantó los pies firmemente. Este es un descubrimiento científico significativo. No pueden simplemente llevárselo a un desguace. No tenemos intención de desecharlo, respondió Winslow con suavidad. Las autoridades competentes han sido notificadas. Se encargarán de ello a partir de ahora. ¿Qué autoridades?, exigió Winston. ¿El ejército? ¿La NASA? Porque he trabajado con ambos y esto está más allá de cualquier cosa que hayan desarrollado. La expresión de Winslow se endureció. Esa es información clasificada, señor Calvel. Ahora, le estoy dando la cortesía de una advertencia. Márchese antes de la mañana o será retirado junto con su descubrimiento. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su vehículo, seguido por los otros funcionarios. Winston los vio irse, con el corazón palpitando. Le quedaba una noche. Una noche para entender lo que había encontrado y por qué parecía estar conectado con él personalmente. Regresó al interior de la nave, decidido a desvelar sus secretos. Pasaron las horas mientras Winston exploraba los sistemas de la nave, usando su herramienta de diagnóstico para eludir los protocolos de seguridad. Alrededor de la medianoche, descubrió un compartimento sellado que contenía lo que parecía ser la bitácora de la nave. Las entradas confirmaban su teoría. Esta era, de hecho, una nave del tiempo, diseñada para viajar a través de fronteras temporales. Según los registros, había sido lanzada en el año 2142, pero un mal funcionamiento en el motor temporal la había hecho caer hacia atrás, mucho más allá de su destino previsto. Mientras Winston profundizaba en la base de datos de la nave, encontró archivos de personal. Con dedos temblorosos, abrió el archivo del diseñador de la nave y se encontró mirando un nombre que le heló la sangre. Doctora Eliza Calvel. Nacida en 2079. Bisnieta de Winston Calvel. No es posible, susurró. Sin embargo, la evidencia estaba ante él. De alguna manera, su futura descendiente había creado esta maravilla de la ingeniería, y ahora su creación había caído en sus manos. O quizás, lo había buscado a él. El sistema de la nave se sobrecargó de repente, las luces brillaron por toda la cabina. Una agradable voz femenina habló. Reservas de energía alcanzando el umbral crítico. Iniciando reinicio completo del sistema. Winston observó asombrado cómo las consolas inactivas cobraban vida a su alrededor. La IA de la nave estaba despertando. Una pantalla holográfica apareció en el centro de la cabina, realizando comprobaciones del sistema. Finalmente, se estabilizó en la forma de una esfera azul brillante. Hola, dijo Winston, con cautela. ¿Puedes entenderme? La esfera pulsó con cada palabra. Afirmativo. Patrón de voz reconocido. Hola, Winston Calvel. A Winston se le cortó la respiración. ¿Sabes quién soy? Su perfil genético coincide con los patrones fundadores en mi base de datos. Usted es Winston Alexander Calvel, progenitor del linaje de mecánica temporal Calvel. ¿Progenitor?, repitió Winston. No tengo hijos. El tono de la IA se mantuvo uniforme. Los registros indican que usted engendrará un hijo el próximo año, tras su matrimonio con la doctora Catherine Phillips. Winston parpadeó. ¿Katy, de la universidad? Había conocido a la profesora de física cuántica en una conferencia hacía 6 meses y habían tomado café 2 veces. Había tenido la intención de llamarla de nuevo, pero no había encontrado el valor. ¿Correcto? Su trabajo colaborativo en sistemas de propulsión teórica sentará las bases de la mecánica temporal. Winston se hundió más en el asiento del piloto, abrumado. Así que esta nave pertenece a mi bisnieta. Y viajó atrás en el tiempo accidentalmente. Parcialmente correcto. El desplazamiento temporal no fue accidental. La doctora Eliza Calvel lanzó esta nave específicamente para llegar a usted. ¿A mí? ¿Por qué? La esfera de la IA se expandió, mostrando complejos gráficos temporales. Una paradoja amenaza la línea temporal de los Calvel.
En la secuencia original de los acontecimientos, usted se inspiró para seguir un nuevo trabajo teórico tras descubrir restos inusuales en este bosque. Restos que usted creía que eran de origen extraterrestre. Winston se rió suavemente. Así que la nave fue enviada al pasado para asegurarse de que la encontrara. Menuda paradoja de autoarranque. El término técnico es bucle causal, corrigió la IA. Y sí, esta nave fue diseñada para asegurar la continuación de la línea de tiempo que conduce a su propia creación. Antes de que Winston pudiera responder, los sensores externos de la nave se activaron. Advertencia: múltiples vehículos aproximándose. Estimación: 16 humanos. Equipo pesado detectado. Winston miró su reloj. Las 3:15 de la mañana. No iban a esperar al amanecer, después de todo. Miró por la portilla y vio camionetas con las marcas del condado, pero también todoterrenos negros sin distintivos que gritaban «Gobierno». «Vienen a llevarte», le dijo a la nave. «Y probablemente a mí también». «Eso crearía una alteración significativa de la línea temporal», respondió la IA. La probabilidad de mantener la línea temporal correcta disminuiría al 23,4%. Winston tomó una decisión. ¿Puedes volar? ¿Salir de aquí? El motor temporal está inoperativo, pero la propulsión convencional está ahora al 68% de su capacidad. Un vuelo de corto alcance es posible. Entonces, vámonos, dijo Winston, abrochándose el cinturón en el asiento del piloto. ¿Cómo controlo esto? La consola se reconfiguró ante él, simplificándose en un diseño más familiar. He adaptado los controles para que coincidan con su experiencia con aeronaves del siglo XX. Puede pilotar manualmente o yo puedo encargarme de la navegación. Tú nos sacas de aquí, dijo Winston, oyendo los vehículos acercarse entre los árboles. Yo me encargaré del comité de bienvenida. Mientras los motores de la nave cobraban vida, Winston abrió el sistema de comunicación externa. Se aclaró la garganta y habló con su voz más autoritaria. Atención, vehículos que se aproximan. Soy Winston Calvell. Estoy a punto de probar sistemas de propulsión experimentales. Por su seguridad, despejen la zona inmediatamente. Repito, despejen la zona. A través de la portilla, Winston pudo ver figuras corriendo desde los vehículos, señalando hacia la nave ahora brillante. El vehículo se elevó suavemente del suelo del bosque, flotando a varios metros de altura mientras décadas de suciedad y escombros acumulados caían. El administrador Winslow se quedó congelado bajo los faros de su vehículo, con la boca abierta, mientras la nave se elevaba más alto. A su lado, hombres con trajes oscuros hablaban urgentemente por sus radios. Winston no pudo evitar saludarlos con la mano a través de la portilla, sintiendo una emoción juvenil que no había experimentado en décadas. ¿Rumbo de navegación?, preguntó la IA mientras superaban las copas de los árboles. Winston pensó por un momento. A algún lugar seguro. Un lugar donde no nos encuentren de inmediato. Necesito tiempo para entender todo esto. Detecto una ubicación adecuada a 23 millas al noroeste. Remota, defendible, accesible para usted pero difícil para los vehículos de persecución. Perfecto, dijo Winston, viendo cómo el bosque se alejaba bajo ellos. La nave se movía con una gracia increíble, acelerando a velocidades que deberían haberlo aplastado. Sin embargo, no sentía ninguna fuerza G. ¿Antigravedad?, preguntó. Campo de amortiguación inercial, corrigió la IA. Su bisnieta refinó la tecnología basándose en sus primeros trabajos teóricos. Winston negó con la cabeza, maravillado. Trabajos que ni siquiera he hecho todavía. Mientras volaban, Winston estudió los esquemas de la nave. Se llamaba Heratius, en honor a un oscuro filósofo romano que había escrito sobre la naturaleza circular del tiempo. Su propósito principal era la investigación de las fronteras temporales, con la misión secundaria de preservar la línea temporal de los Calvell. Hay algo que no entiendo, dijo Winston mientras se acercaban a su destino. Si Eliza envió esta nave al pasado para asegurarse de que la encontrara y me inspirara, ¿por qué estaba tan dañada? ¿Por qué no aterrizar correctamente y presentarse? El tono de la IA cambió sutilmente, volviéndose casi apologético. La investigación de la doctora Calvell indicaba que la inspiración provino específicamente de su proceso de descubrimiento y restauración. La nave fue estrellada deliberadamente y parcialmente inutilizada para permitirle experimentar la alegría de devolverla a la vida. Winston se rió. Ciertamente conoce la psicología de su bisabuelo, ¿verdad? Nada me gusta más que arreglar cosas rotas. Su metodología de reparación es legendaria en el siglo XXII.
El principio de restauración de Caldwell se enseña a todos los ingenieros temporales. La nave descendió a un pequeño claro en la cima de una cresta montañosa, posándose suavemente sobre el suelo rocoso. Aún faltaban horas para el amanecer, pero el suave brillo azul de la nave iluminaba los alrededores. Winston se desabrochó el cinturón y estiró sus viejos músculos. ¿Y ahora qué pasa?, le preguntó a la IA. Eso depende de usted, Winston Caldwell. La línea temporal tiene múltiples caminos potenciales. Puede elegir. ¿Cuáles son mis opciones? La esfera holográfica se expandió, mostrando 3 caminos distintos. Opción 1. Usted regresa con esta nave a las autoridades de su tiempo. Esto tiene una probabilidad del 12% de mantener la línea temporal correcta. Opción 2. Me permite llevarle al siglo XXII para que conozca a sus descendientes. Esto tiene una probabilidad del 37% de mantener la línea temporal. ¿Y la opción 3? Preguntó Winston. Usted continúa como hasta ahora. Utiliza el conocimiento adquirido de esta nave para comenzar su trabajo teórico. Se reúne con la doctora Phillips. Permite que la línea temporal se desarrolle de forma natural, con una guía sutil de la información que puedo proporcionar. Esto tiene una probabilidad del 89% de mantener la línea temporal. Winston consideró cada camino cuidadosamente. Hacerlo público significaría perder el control de la nave y probablemente ser desacreditado o silenciado. Viajar al futuro era tentador, pero algo le decía que ese no era su camino. La tercera opción, esa se sentía correcta. Esa se sentía como su elección. Me quedo con la puerta número 3, dijo finalmente. Una elección sabia, respondió la IA. Se alinea con la predicción de la doctora Eliza Caldwell. Winston sonrió. Parece que me conoce bastante bien. Usted fue su inspiración. El Museo de Ingeniería Temporal Winston Caldwell mantiene su taller exactamente como usted lo dejó. Eso es simplemente surrealista, masculló Winston. Entonces, ¿qué necesito saber para empezar con este asunto de la mecánica temporal? La IA proyectó una ecuación compleja en la portilla. Esta es la ecuación Caldwell-Phillips. En su tiempo, será considerada revolucionaria. Winston la estudió, reconociendo elementos de su propio trabajo teórico combinados con principios con los que solo había soñado. ¿Katy y yo ideamos esto juntos? Sí. Su enfoque práctico de ingeniería, combinado con su física teórica, crea la base de la mecánica temporal. Durante las siguientes horas, la IA informó a Winston sobre los fundamentos de lo que se convertiría en el trabajo de su vida. Al amanecer, había llenado varios cuadernos con ecuaciones y conceptos que estaban décadas por delante de la ciencia actual. Nos estarán buscando, dijo Winston, viendo cómo el cielo se aclaraba. La nave es bastante llamativa. Puedo activar un sistema de camuflaje reflectante, ofreció la IA. Sin embargo, sería aconsejable reubicarme periódicamente para evitar la detección. Winston asintió. Encontraré un lugar seguro. Mi propiedad tiene un viejo granero que podría funcionar con algunas modificaciones. Una última cosa, Winston Caldwell, dijo la IA mientras se preparaba para apagar los sistemas externos de la nave. La doctora Eliza Caldwell le dejó un mensaje personal. La esfera holográfica se transformó en la imagen de la joven de la grabación, pero esta vez la imagen era clara y estable. Tenía los ojos y la barbilla decidida de Winston. Hola, bisabuelo, dijo, sonriendo cálidamente. Si estás viendo esto, entonces la Eratius te ha encontrado con éxito. Ojalá pudiera estar ahí para conocerte en persona, pero la física temporal tiene reglas estrictas sobre el contacto directo con los antepasados. Se rió, un sonido tan familiar que Winston sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tu descubrimiento de lo que pensabas que era tecnología alienígena te inspiró a desarrollar teorías que finalmente condujeron a la verdadera navegación temporal. La paradoja, por supuesto, es que lo que descubriste no era alienígena en absoluto. Era la creación de tu propia bisnieta, enviada al pasado para asegurarse de que la encontraras. Hizo una pausa, su expresión se volvió seria. Sé que es mucho que procesar, pero siempre has sido conocido por tu adaptabilidad. La IA de la nave te guiará a través de lo que necesitas saber, y lo que definitivamente no debes saber sobre el futuro. Solo recuerda, vive tu vida, enamórate de Katy, escribe tus teorías y confía en que la línea temporal se desarrollará como debe. Eres el comienzo de algo extraordinario. Su imagen sonrió una vez más. Ah, y el administrador del condado que te está dando problemas, en mi tiempo, el parque Winslow lleva su nombre. Irónicamente,
es donde ahora se encuentra la Academia Temporal. La historia tiene sentido del humor, ¿no crees? El mensaje terminó, dejando a Winston mirando el espacio vacío donde había estado la imagen de su bisnieta. Se secó una lágrima y se volvió hacia los controles de la nave. ¿IA? ¿Tienes un nombre?, preguntó. Mi designación es Sistema de Asistencia Temporal y Navegación, pero la doctora Caldwell a menudo se refería a mí como TANS. Winston asintió. Muy bien, TANS. Apaguemos los sistemas al mínimo y activa ese camuflaje. Volveré esta noche con una camioneta y un remolque. Sé exactamente dónde esconderte. Como desee, Winston Caldwell, respondió TANS. Y permítame decir que es un honor conocer al fundador de la mecánica temporal. Winston se rió mientras se dirigía a la salida. El honor es todo mío, TANS. No todos los días un hombre llega a conocer su propio legado cara a cara. Mientras bajaba caminando de la cresta, la mente de Winston ya estaba acelerada con planes. Llamaría a Katie Phillips hoy, la invitaría a cenar. Le mostraría algo de su trabajo teórico y juntos comenzarían un viaje que finalmente doblegaría el tiempo mismo. Detrás de él, la Heratius se desvaneció de la vista, volviéndose casi invisible contra la ladera de la montaña. Para los observadores casuales, parecería no ser más que una formación rocosa inusual. Pero Winston sabía que estaba allí, esperando. Un regalo del futuro, una promesa de lo que estaba por venir. 3 días después, el administrador Winslow encontró a Winston Caldwell sentado tranquilamente en su porche, bebiendo té helado como si nada inusual hubiera pasado. ¿Dónde está?, exigió Winslow sin preámbulos. ¿Dónde está la nave? Winston levantó la vista, con aire apacible. ¿Nave? Ah, te refieres a ese trozo de chatarra del bosque. Pensé que te la habías llevado. Sabes muy bien que no lo hicimos, espetó Winslow. Múltiples testigos la vieron volar contigo dentro. Winston sorbió su té. Administrador, tengo 73 años. ¿Le parezco a alguien que ha estado dando un paseo en un platillo volante? El gobierno federal está muy interesado en hablar con usted, señor Caldwell. Ah, sí. Bueno, sabrán dónde encontrarme. Winston señaló la silla a su lado. ¿Quiere un poco de té mientras está aquí? Va a ser una puesta de sol espectacular. Winslow declinó, regresando a su vehículo pisando fuerte. Mientras se alejaba, Winston sonrió para sí mismo. En su taller, detrás de la casa, páginas de ecuaciones cubrían su mesa de dibujo. En su bolsillo estaba el número de teléfono de la doctora Catherine Phillips. Y en su granero renovado, oculto bajo lonas y viejos equipos de labranza, el futuro esperaba pacientemente. Winston alzó su vaso en un brindis silencioso a las generaciones venideras. Por el tiempo, susurró, y todas sus maravillosas contradicciones.